Nosotros somos el grupo número 7. Nuestro tema es auxiliares auditivos. Mi nombre es José Tadeo y les hablaré sobre el diagrama de bloques, la aplicabilidad y el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo. Ileana García explicará sobre la historia, Judith Vega sobre el principio del funcionamiento y el circuito básico del equipo. Finalmente, Yanira Cuellar sobre los tipos de auxiliares auditivos y las marcas definidas, nacionales e internacionales. Yo les voy a hablar acerca de la historia de los auxiliares auditivos. Las primeras prótesis merecedoras de este nombre fueron los tubos acústicos y las trompetillas. Los primeros consistían en largas y delgadas estructuras cilíndricas que transmitían el sonido lo más directamente posible de la fuente sonora, la boca, al órgano receptor, el oído. El uso de estas cornetas auditivas o trompetillas era para personas con pérdidas parciales de la audición. Tenían un uso que se encontraba cada vez más extendido. En el siglo XIX se fabricaron mangueras flexibles con una especie de embudo en el extremo y un tipo de botón perforado que podía cubrir el oído en el otro extremo. A estos instrumentos se les conocía como tubos para hablar. Otro de los métodos también utilizados fue un bastón llamado fonífero, que funcionaba conduciendo vibraciones desde la laringe de la persona que hablaba hacia la persona con la dificultad auditiva. El sistema fue diseñado en 1976. Estas prótesis acústicas serían sustituidas de manera gradual en el siglo XX por las prótesis electroacústicas. Más adelante hablaré de ellas. Las primeras audioprótesis portátiles que surgieron al final del siglo XIX tenían la forma y tamaño de una caja de zapatos. Para 1902 se comenzó a comercializar el acústicón, un aparato que podía introducirse debajo de la ropa o en el bolsillo, pero seguía siendo grande, ya que constaba de 3 partes: el transmisor, el amplificador y el lugar que alojaba la pila. En 1912 apareció el primer control de volumen para las prótesis. Durante el siglo XX, la evolución de los audífonos tuvo ciertas connotaciones bien definidas. Una de estas fue la miniaturización de todos sus elementos, el aumento en la amplificación del sonido y el bajo consumo de energía. Entre 1985 y 1990 se desarrollaron los primeros audífonos que incorporaban tecnología digital. Son los que se conocen como audífonos analógicos programables digitalmente o sencillamente programables, como podemos observar en la imagen. Después de esto, se comenzó a tener un mayor conocimiento sobre la forma en que escucha el oído normal y cómo se ve alterada esta funcionalidad al parecer una hipoacusia. Sin embargo, contra lo que muchos decían en ese momento, estos no eran audífonos realmente digitales, sino que utilizaban esta tecnología para aumentar las posibilidades de calibración. La diferencia fundamental entre un audífono digital y uno analógico es que en este nuevo audífono posee en su interior una pequeña computadora capaz de realizar millones de operaciones aritméticas por segundo. Todo el sonido que llega al audífono es convertido en series de números en formato binario bits. Estos son analizados y, de ser necesario, modificados. Sin dudarlo, en este avance abre un horizonte a las posibilidades para la corrección auditiva. Seguramente esto proporcione mayor y mejores soluciones a las personas hipoacústicas. En los últimos años, muchos investigadores alrededor del mundo se enfocan en mejorar aún más las posibilidades de estos sistemas
para adoptar al usuario un sonido más natural y mucho más agradable. ¿Qué son los auxiliares auditivos? Estos son dispositivos electrónicos externos que captan el sonido del ambiente, lo amplifican y lo dirigen al oído con el fin de compensar una pérdida auditiva. Estos dispositivos están indicados, como ya anteriormente mencionamos, en pérdidas auditivas o sorderas que no son tratables de forma quirúrgica o con tratamientos. Para entender mejor acerca de estos, hablaremos del oído humano. El oído es un órgano muy sensible y avanzado, que está formado por tres partes principales: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, su función es recoger el sonido y llevarlo a través del conducto auditivo hasta el tímpano. Luego pasa al oído medio, y este es un espacio lleno de aire, en el cual se encuentra la cadena de huesecillos formada por el martillo, el yunque y el estribo, los cuales transmiten los movimientos del tímpano hasta el oído interno. El oído interno es una estructura llena de líquido con forma de caracol o también conocida como cóclea, y que se conexiona con el oído medio a través de la ventana oval. Cuando el movimiento de la platina del estribo mueve el líquido que hay en el oído interno, activa las cerca de 20.000 células ciliadas o sensoriales, las cuales envían impulsos eléctricos a través del nervio hasta el cerebro, que los recibe como sonido. Pero, ¿cómo escuchamos? ¿Cómo hace nuestro oído para interpretar el ruido o el sonido que entra al oído? Las ondas sonoras entran en el oído externo a través del pabellón auricular, recorren el conducto auditivo externo y golpean el tímpano haciéndolo vibrar. Las vibraciones se transmiten por el oído medio a través del martillo, el yunque y el estribo, que los convierten en energía mecánica. Esta energía llega a los líquidos del oído interno, donde se convierten en impulsos eléctricos, impulsos que viajan a lo largo del nervio auditivo hasta el cerebro, donde se descodifican y son percibidos como sonidos. Cuando una parte del sistema no funciona correctamente, el resultado es la pérdida de capacidad auditiva y es distinta según el área afectada. Es por eso muy importante saber cómo escuchamos, porque si una parte de estas que se ha mencionado falla, es necesario lo que estamos conociendo en este momento, que son los auxiliares auditivos. ¿Cómo funcionan los auxiliares auditivos? Los auxiliares auditivos funcionan a través de sistemas electrónicos que amplifican el sonido hacia el interior del oído. Al entrar el sonido del auxiliar auditivo, se transforma y amplifica esa señal a través de un micrófono, el cual modula el sonido para equilibrar la pérdida auditiva del paciente. Los estilos de auxiliares auditivos varían, pero todos tienen componentes similares, como por ejemplo un micrófono para captar el sonido, un amplificador para aumentar el volumen del sonido, un receptor altoparlante en miniatura para conducir el sonido amplificado al oído y por supuesto baterías, las que hacen que den larga vida a este equipo. Hablaremos un poco acerca del circuito básico del auxiliar auditivo. En la imagen que tenemos a continuación se encuentra un diagrama, en el cual estará dividido en 4 partes. Primero tenemos su transductor de entrada, en el cual estará conectado un micrófono y una bobina. En la flecha que posee dicho cuadro se encuentra el audio, que es básicamente el sonido que se está introduciendo al equipo o al aparato. El micrófono, como todos sabemos, es el encargado de transformar las ondas sonoras en energía eléctrica. Pero para que eso suceda tiene conectada una bobina y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Las bobinas tienen una función principal junto al micrófono, que es la de transformar las variaciones de un campo magnético en señales eléctricas que sustituyen las señales del micrófono, facilitando así la audición del usuario. Luego de eso, el micrófono está conectado a un procesador que procesará la señal y la transportará hacia el auricular. Arriba de este tenemos un alimentador. Luego, en la sección de abajo tenemos la segunda parte, que es el control de usuario. Básicamente, este es el control de volumen, en el que cada usuario, de acuerdo a su condición, irá aumentando o disminuyendo el volumen. Luego de eso, tenemos el control audio prótesis. En él se encuentran las iniciales en inglés AGC, las cuales significan Automatic Gain Control,
que actúa comprimiendo la señal de salida a partir de un punto de activación que se conoce como TK, facilitando una audición más cómoda en ambientes ruidosos. Esta básicamente es un ajustador automático de sensibilidad. Luego de esto, siempre se conecta al procesador y va directo a lo que es el auricular por donde saldrá el sonido. Diagrama de bloques. Su estructura está compuesta por 9 bloques. De izquierda a derecha, comenzamos con el bloque de entrada, donde se encuentra el micrófono. Le sigue el bloque preamplificador, el seguidor de voltaje, filtros, acoplamiento de la señal, el convertidor de analógico a digital, el convertidor de digital a analógico, el control de volumen y finalizamos con el bloque de salida, donde se encuentra el amplificador. El bloque de micrófono. Este consta de un transductor que se encarga de capturar todas las señales analógicas de acuerdo a sus características. El bloque preamplificador. Este consta de un amplificador operacional LM324, el cual realiza la función de amplificar los voltajes débiles de señales que generan algunas fuentes de audio de baja salida. El bloque seguidor de voltaje. Este utiliza el amplificador operacional LM324 como el anterior bloque, solo que con la configuración de seguir el voltaje. Como su nombre lo indica, lo que hace es seguir el voltaje que éste tiene a su entrada y a la vez sirve para mantener la corriente constante a su salida y con ello acoplar los bloques donde se encuentra ubicado. El bloque de filtros. Esta estructura de bloque se divide en dos filtros: el filtro pasabanda activo y el filtro pasaaltas. El filtro pasabanda activo sirve para seleccionar un rango de frecuencia. En este caso son los audibles entre 20 y los 20 kHz. El filtro pasaaltas, este se encarga de ajustar y reforzar la señal para apagar el compartimiento de la curva de ponderación. El bloque de acoplamiento de señal. Este trabaja en un rango de 0 a 5 voltios, por lo tanto utiliza un componente de DC para ubicar la señal de AC dentro del rango antes mencionado. Primeramente se amplifica la señal de corriente alterna para no amplificar los componentes de corriente directa. Después de esto se inyectan las dos señales, CA y DC, a un sumador que coloque las señales de AC sobre 2.5 VDC. El bloque conversión analógica a digital. Este bloque utiliza un convertidor analógico digital ADC0804, el cual digitaliza todo lo que recibe. Permitirá la conexión a un ordenador que tendrá un medio de almacenamiento el cual permitirá ver los datos ingresados durante algún tiempo y que se puedan manipular mediante la interfaz entre el puerto paralelo entre estos dos dispositivos. La calibración es el encargado de almacenar y transmitir el algoritmo para la recepción y envío de los datos de manera bidireccional entre estos dos dispositivos, asimismo como el almacenamiento de los datos para modificarlos y a su vez también para poder analizarlos y posteriormente crear patrones para que cada vez que se envíen nuevos datos, estos sean comparados con dichos patrones, de acuerdo a las necesidades de la persona que tenga para utilizar estos aparatos.
el convertidor digital analógico. En este bloque se va a convertir la señal digitalizada, ya sea directamente del ADC al ordenador, después de ser ajustada la señal a los datos almacenados en la misma. Estos son colocados en la entrada del convertidor digital analógico para que sean procesados y los datos sean analógicos nuevamente. Seguimos con el bloque control de volumen, el cual controla la ganancia del sistema, manteniendo una retroalimentación con la entrada para darle la ganancia que desea y así variar la intensidad de los sonidos de acuerdo a las necesidades de cada persona. Finalizamos con el bloque de la etapa de salida. Este consta de un transductor tipo altoparlante para que reproduzca y envíe los sonidos esperados al sistema auditivo. El diagrama de bloques se puede resumir de la siguiente forma. El micrófono recoge la señal acústica y la convierte en eléctrica. El amplificador procesa la señal eléctrica según el grado de hipoacusia. Por último, la señal eléctrica llega al auricular que la transforma de nuevo en energía acústica, que de esta manera se transmite al oído, pero ya amplificada. Tipos de auxiliares auditivos. Tenemos auxiliares auditivos intraauriculares o también llamados IT. Estos auxiliares se colocan en el oído externo y tienen distintos rangos. Estos son indicados para personas que han tenido una pérdida ligera hasta pérdida severa de la audición. Se pueden dañar por el cerumen o sería de los oídos. En algunos casos se tienen que adaptar o amoldar al tipo de oído que cada persona tiene. Estos aparatos son los más fáciles de usar y acá tenemos la imagen de más o menos cómo se muestra ese tipo de auxiliar. Tenemos también auxiliares auditivos retroarticulares o también llamados BTE. Estos se colocan detrás del oído. Se usan como un molde de oreja que permite sujetar. Se fabrican para cualquier tipo de sordera o problema auditivo. Son un poco más incómodos, así como se ven. Y aquí tenemos la imagen de este tipo de auxiliar. También tenemos auxiliares auditivos intracanal o ITC. Estos auxiliares se internan en los canales del oído. También se fabrican desde sordera leve hasta severa. La ventaja de este tipo de auxiliares es que están ocultos, es decir, es muy difícil de que se vea. También son difíciles de ajustar y en general son un poquito más caros. También tenemos auxiliares auditivos portátiles, que estos generalmente los usan los pacientes con problemas auditivos muy profundos o severos, se podría decir. Vienen en una caja y un cable y cada vez que el paciente necesita escuchar, se conecta el cable y se amplifica el sonido. En algunos casos, estos auxiliares auditivos son muy sofisticados y pueden ayudar a resolver problemas graves. Aplicabilidad de los auxiliares auditivos. Los auxiliares auditivos se utilizan en centros de atención que posean especialidad en otorrinolaringología y que posean profesionales que puedan brindar la evaluación y prescripción a pacientes que necesitan auxiliares auditivos. Entre las principales indicaciones tenemos aparatos auditivos especiales de conducción ósea de diadema. Este se indica a pacientes con atresia congénita, pacientes con secuelas de otitis media crónica,
aquellos que sufren de agenesia del conducto auditivo externo o posoperados que tienen cavidad abierta tras procedimiento de masteodectomía. Luego tenemos el aparato auditivo digital retroauricular tipo Cross. Este es indicado a pacientes con sordera unilateral. El aparato digital retroauricular tipo Bicross, que es parecido al Cross, pero con más potencia y con doble micrófono. Este es indicado a pacientes con sordera moderada o severa en un oído. Luego tenemos dos aparatos, el digital intracanalicular a la medida y el segundo, el tipo Cross. El intracanalicular a la medida, este es recomendado para pacientes que laboralmente son activos, con hipoacusia leves a moderadas, que requieren mejorar la audición o la mejora auditiva. Y el aparato auditivo digital intracanalicular tipo Cross, que este se recomienda cuando un oído es normal o presenta hipoacusia leve y el otro tiene una hipoacusia profunda o total. El siguiente, que es el digital para frecuencias altas, este es para pacientes que únicamente tienen una pérdida auditiva en las frecuencias agudas o problemas de oclusión causados por el molde. Finalmente, el digital retroauricular, que este se recomienda a pacientes con pérdida auditiva uni o bilateral de superficie profunda y de tipo neurosensorial. Mantenimiento preventivo. Este se realiza cuando no se usen los aparatos auditivos, se abre la tapa del compartimiento de la batería para dejar que se evapore la humedad. Esto ayuda a que la batería dure más tiempo. No se deben de usar líquidos como agua, alcohol ni otros para limpiar aparatos auditivos, ya que podría dañarlos, y utilizar un cepillo de limpieza o toalla suave para limpiar los desperdicios alrededor de los interruptores, micrófono y compartimiento de la pila. El mantenimiento correctivo. Comenzamos por cómo mantener los aparatos auditivos en buen estado. Según el modelo que se tenga, el aparato auditivo se puede conectar con un tubo y auricular abierto, con un tubo y auricular cerrado o con un modelo para oído. ¿Cómo reemplazar el tubo y el auricular? El tubo y el auricular vendrán conectados de fábrica. Para un funcionamiento óptimo, se reemplazará el tubo y el auricular cada 3 meses. Para quitar el tubo y el auricular del aparato auditivo, se debe de tomar el extremo que va al aparato auditivo del tubo, girar suavemente un cuarto de vuelta y tirar para sacar el tubo del aparato auditivo. ¿Cómo conectar el tubo y el auricular con el aparato auditivo? Se empuja suavemente el extremo que va al aparato auditivo del tubo hasta que encaje a presión. ¿Cómo limpiar el tubo y el auricular? Entre los reemplazos, necesitará limpiar el tubo y el auricular con un cable de limpieza al menos una vez por semana. Marcas de auxiliares definidas a nivel nacional e internacional. A nivel nacional tenemos marcas definidas como Phonax, Oticon, Widex, Siemens,
Y en tanto a nivel internacional tenemos las marcas Unitron, Starkey, Guess y Belton.